¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una semana más de trabajo, regresamos con los temas del segundo bloque. El día de hoy vamos a tener, por así decirlo, un tema doble. Tenemos que trabajar acerca de la conferencia de Yalta y también tenemos que trabajar sobre algunas de las cuestiones que salieron después de la Segunda Guerra Mundial. Si no te acuerdas de la Segunda Guerra Mundial o estás todavía perdido o este espacio de receso de cambio de bloque te ha afectado, bueno, como siempre te dejo aquí arriba una pequeña liga acerca del video de la Segunda Guerra Mundial para que retomes contenidos. Entonces vamos a regresar en el tiempo y vamos a regresar a 1945, para ser más específicos al mes de febrero. Todavía faltan meses para que termine la Segunda Guerra Mundial, pero los alemanes ya fueron derrotados. En el papel están derrotados. Y los japoneses aún siguen peleando. Pero las tres grandes potencias resultantes victoriosas de la Segunda Guerra Mundial se reunieron en Crimea para poder decidir cuáles iban a ser los siguientes rumbos del mundo. Naturalmente, estos tres países son Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Ahora, esta conferencia fue, por así decirlo, muy simbólica porque hizo que se decidieran muchas cosas importantes del mundo y no necesariamente con la aprobación de los países que estaban sujetos en ello. Va a ser una pequeña muestra de lo que va a ser después. ¿Por qué razón? Porque hay países que están decidiendo el futuro de otros sin consultarlos. Ahora, entre los acuerdos que se dieron en esta reunión podemos destacar los siguientes. El primero es que Alemania se va a dividir en 4 secciones, y cada sección vigilada por una potencia, las 3 que se reunieron y Francia también. Otro de los acuerdos que tenemos que nombrar es los costos de guerra, las consecuencias de guerra, los nuevos pagos que va a tener que dar Alemania, la delimitación de fronteras de algunos territorios y de algunos países, algunas anexiones de terreno que se hicieron en especial con la Unión Soviética, que se hizo cargo de algunos países circundantes, y sobre todo cuál iba a ser el modelo económico que iba a imperar en el mundo a partir de ese momento. El siguiente gran tema que tenemos es un gran choque de potencias. Y los primeros atisbos de este fenómeno van a suceder en esta conferencia, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos empiezan a no estar de acuerdo en las reglas que van a proseguir en el mundo. También en esta conferencia se van a dar los primeros pasos para la creación de un órgano que se encargue de vigilar la paz, lo que va a ser la futura ONU. Ahora, una de las cosas que no se discutieron en esta cumbre, pero se debía de haber discutido, o tenía la intención de discutirlo, era cómo poder definir o qué iba a pasar con los criminales de guerra. Y para ello vamos a ponerlo en una cuestión sencilla. Imagínate a 2 personas. Por una parte, hay un soldado que peleó en la guerra, un soldado alemán, el de la Segunda Guerra Mundial. Y este soldado mata 100 personas. Y por otra parte, hay un general. Y este general no tuvo asesinatos suyos, es decir, él no mató a nadie, pero dio las órdenes para que se masacrara a una comunidad de 1000 personas. Según tú, ¿quién es más criminal? ¿El soldado que disparó la bala o el general que dio las órdenes? Este mismo problema lo enfrentaron las personas que decidieron categorizar estos nuevos crímenes y entonces se crearon nuevas categorías para este tipo de omisiones a los derechos humanos. En especial vamos a hablar de 4. La primera tiene que ver con el genocidio, la segunda con los crímenes de lesa humanidad, la tercera tiene que ver con los crímenes de guerra y la cuarta tiene que ver con violaciones de derechos humanos. Lo primero que tenemos que hablar es de los genocidios. El genocidio es el asesinato en masa de un grupo en particular para poderlo desaparecer. El genocidio más conocido, del que más se habla, es el genocidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no es el único que ha habido. En África en particular han existido y existirán desgraciadamente diversas formas de genocidio hacia comunidades específicas. Los crímenes de lesa humanidad son parecidos a los genocidios, tienen que ver con atentar contra la dignidad humana, también tienen que ver con los asesinatos, pero tienen que ver con los asesinatos y con las agresiones en general. Es decir, los crímenes de lesa humanidad son acciones perpetradas que no solamente caen en el asesinato, también en el saqueo, en el robo, en la destrucción, en las agresiones de carácter sexual y en todo lo que sea para atacar masas, para constituirse amenazas a la humanidad.
El tercero de esa nueva categoría de crímenes son los crímenes de guerra. Y hay que decir algo acá, la guerra, pese a lo raro que parezca, tiene algunas reglas morales. Es decir, la idea es que solamente pelearan personas de los ejércitos y resuelto el conflicto se acabarán las cuestiones. El problema es que durante la guerra pasan cosas que rara vez se platican. Por ejemplo, es muy conocido que cuando un ejército sale victorioso y logra invadir una ciudad, masacra a sus habitantes o abusa sexualmente de las mujeres, o de las niñas o de las ancianas. Y todo ese tipo de acciones que están fuera de la agresión del conflicto de la guerra se denominan crímenes de guerra. También aquí entran las acciones que determinan los generales o que determinan los líderes para poder generar daños o asesinatos, en especial a civiles, que están fuera del contexto de la pelea. Y finalmente, las violaciones a los derechos humanos también tienen que ver con las perpetraciones que se hacen, por ejemplo, con los prisioneros, cuando se les niega el alimento, cuando se les niega la higiene, cuando se les niega un trato digno, o también tiene que ver con la forma en la cual se tratan a las personas cuando ya está terminado un sitio de guerra. Todas estas categorizaciones no es que no existieran antes de la Segunda Guerra Mundial, existían de muchas formas, pero no eran castigadas. Y a la hora en que eran llevados criminales a los juicios, por la forma en la que estaban diseñadas las leyes, se castigaba más a quien disparaba y no a quien daba la orden. Para poder tener un control completo de esta nueva gama de crímenes, se trabajó muchísimo y durante muchos años, hasta 1997, es decir, hace casi 30 años, que se creó la Corte Penal Internacional, que está ubicada en La Haya, en el país de Holanda o los Países Bajos. Ahí es donde se juzgan los grandes crímenes de la humanidad y donde se procesan a los criminales que atacan como tal a lo que es nuestra población, el planeta completo. No todos los países están de acuerdo con este tipo de medidas, en especial los Estados Unidos, que son el país que más activo es en la guerra. Pero la Corte Internacional ha logrado poner castigos ejemplares y castigar a criminales de guerra que se encuentran protegidos en sus países, pero que no encuentran una jurisdicción que los respalde fuera de ello. Bien, recuerda el día de hoy entonces lo que trabajamos es, por una parte, qué pasó en la cumbre de Yalta y por otra parte, cuáles son las nuevas formas de los crímenes de guerra o de los crímenes que salen a partir de la guerra. Separa estas dos ideas y ojalá te sirvan porque de la cumbre van a salir los temas que vamos a ver enfrente y de esta forma de tipificación de delitos vamos a ver cómo se reinciden a lo largo de la historia durante el siglo XX. Vamos a parar por aquí hoy, espero que esto te sea útil, recuerda seguir escribiendo tus comentarios, mandarnos tus observaciones, seguir viendo los videos y apoyando al canal, te agradezco mucho todo lo que estás haciendo por esta clase. Como siempre, nos vemos en la siguiente clase, soy Enrique Flores, nos vemos pronto. Solamente te pido una oportunidad para yo demostrarte